Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alex y os traigo otro vídeo al canal. Esta vez será del libro Coronado, de Ignacio del Valle. El libro, para situarlo en el contexto, ocurre en el 1530-40, durante la conquista de América. Y el protagonista es el conquistador Francisco Vázquez de Coronado, que realmente no es tan famoso como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, pero tiene su importancia. La expedición que este hombre lideró tenía como destino Norteamérica. ¿Y por qué sentía este conquistador y muchos otros el interés de internarse entre las tierras de América del Norte? Pues bien, todo esto se debía a que durante muchos siglos se había ido como inculcando en el imaginario cultural de las sociedades cristianas como la idea de que existían grandes ciudades de oro, de piedras preciosas, ciudades que estaban llenas de maravillas. Por ejemplo, uno de los libros que contribuyó mucho en este imaginario es el Amadís de Gaula, que es un libro que se menciona muy recurrentemente en Don Quijote de la Mancha. Ya veis que lo que pasaba en Don Quijote de creer que la ficción era realidad no es tan ficticio como parecía. Y a este imaginario cultural se sumaban que había numerosas leyendas de, por ejemplo, unos sacerdotes que se habían dispersado por el mundo y habían fundado maravillosas ciudades. Algunas de ellas estaban en Norteamérica. Y esta mezcla, más algunos rumores de algunas tribus de por ahí, de la frontera de México y tal, empezaron a crear en las mentes de los españoles la sed de conquista, de codicias, y esta sed se concentró en un nombre: Cíbola. Cíbola era una ciudad que presuntamente estaba en Norteamérica, y se supone que era como el Dorado del Amazonas, pero en Norteamérica. Y todos los conquistadores, nada más escuchar este nombre, se aferraron a él como si fuera como el depósito de todas esas leyendas, de todo ese imaginario cultural, como si esa ciudad fuera el nuevo cielo en la tierra. Y realmente los españoles podemos pensar que eran muy necios en este sentido, pero si lo pensamos no tanto, porque no hacía ni 20-30 años que Hernán Cortés había conquistado Tenochtitlan, que es la capital del Imperio Azteca, y esa era una ciudad llena de maravillas, y no era raro que pensaran que pudiera esperarle otras ciudades parecidas. Entonces, aquí estamos. Se prepara una expedición al mando de Coronado, expedición que, por cierto, intentó también liderar Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, y numerosos conquistadores, porque todos tenían esa sed. Pero tenemos que tener en cuenta que ya no es solo la sed de oro, de buscar Cíbola y tal. Era también que los españoles de la época querían igualarse a los grandes héroes del pasado. Todos querían ser Aquiles, todos querían labrar en un muro de piedra sus nombres, para que durante el resto de la eternidad se les recordara. Y tenemos que reconocer que muchos de ellos lo consiguieron. Por ejemplo, Pizarro, Cortés, Coronado en menor medida, pero también. Quiere decir que son personas que han pasado 500 años y seguimos recordándolos y estudiándolos. Y aquí estamos, se pone en marcha la expedición y va hacia el norte. Y no creáis que es una expedición de 100 o 200, hay miles. Un montón de soldados, labriegos, granjeros, pastores que se llevan a sus familias, a sus hijos. Hay también un gran contingente de indios sometidos, es decir, los que anteriormente fueron aztecas, taxaltecas y tal, es decir, enemigos de los españoles, se alistan también a la expedición y van con ellos a ver qué se encuentran. Es decir, que los españoles no solo conquistaban y mataban a todo el mundo, conquistaban y inculcaban su cultura y su religión a los pueblos sometidos. Y en este sentido decir que es bastante curioso, porque se supone que estos indios, por ejemplo, estos aztecas, eran cristianos, pero después de las batallas a lo mejor desmiembran a los cadáveres y se comen las extremidades porque siguen siendo caníbales. Y es impresionante porque leyendo esta novela te das cuenta sobre todo de la diferente mentalidad que tenía esa gente. Porque nosotros lo vemos ahora con nuestros ojos del siglo XXI y nos pueden parecer locos, dementes, psicópatas, pero en ese momento era gente que había emigrado de España porque eran gente miserable, iban a América, que era la tierra de las oportunidades, para ganar oro, gloria, para salir de España siendo un campesino o un don nadie y acabar siendo casi un rey. Por ejemplo, los ejemplos de Pizarro, Cortés y tal, que eran gente que, vale, podían provenir de una familia más o menos noble o más o menos rica, pero lo que consiguieron en América nunca lo hubieran conseguido en Europa.
Entonces tenemos eso, gente que va en busca de oro, de gloria, gente también que tiene intenciones muy, por ejemplo, agrarias, como es recibir la concesión de un territorio y cultivarlo, tener ahí como un nuevo, eso, unas tierras para él y para su familia y para las generaciones. Es decir, había gente de todo tipo que buscaba hasta las motivaciones más egoístas y personales, hasta las motivaciones más humanas, eso, como crear un nuevo hogar, hasta los meros aventureros que buscaban eso, guerra, gloria, ver cosas nunca antes vistas. Y realmente, tranquilos que no voy a contar que si encontraron Cíbola o no la encontraron, porque eso lo tendréis que descubrir leyendo este libro. Y es muy guay porque piensa en Norteamérica, porque es un ambiente relacionado normalmente a lo que es el western, el género cinematográfico. Estamos acostumbrados a ver vaqueros viendo manada de bisontes, pero es que en este libro pasa lo mismo, pero con españoles. Y a mí me pareció súper guay el ver a cientos de españoles observando cómo las infinitas llanuras se llenaban de miles y miles de bisontes, de cómo los españoles descubrían el Gran Cañón del Colorado, el río Colorado, el Mississippi, de ver cómo se aliaban o se enfrentaban con los indios que hemos visto en las películas. Y es increíble porque ves todos los problemas que conlleva el choque entre civilizaciones absolutamente opuestas. Por un lado, a la civilización cristiana y occidental, y por otro lado, a indios que eran en gran parte nómadas, que en gran medida vivían casi en la edad de piedra. Y ver el choque, que es como si un extraterrestre viniera a visitarnos, cómo sería el contacto, teniendo en cuenta cómo reaccionan los hombres en situaciones extremas. Por ejemplo, cuando hay un problema, algunos defienden unas posturas moderadas y otros la violencia más extrema y despiadada. El ver cómo los excesos de la guerra, de la religión, se llevan a todas las tierras. El contemplar cómo los españoles en esos climas tan extremos se enfrentan a desiertos sin misericordias o a fríos que matan al ganado, a los caballos, a los hombres. Una pasada, una pasada. Y lo bueno de este libro también es que cumple todas las expectativas, porque yo dije, yo quiero leer un libro de la conquista de América. Y este libro lo tiene todo. La evangelización de los pueblos nativos, la guerra, las alianzas, la búsqueda de gloria, las ciudades que son en parte reales y en parte leyendas o en parte espejismos. En definitiva, que es un libro súper interesante, con el que se aprenden un montón de cosas, y yo la verdad que recomiendo muchísimo. Yo, por cierto, esta es la edición que tengo, la verdad que está muy guay porque es en tapadura, tiene un mapa por dentro y tal, y la verdad que lo recomiendo porque es que eso, entiendes perfectamente qué es lo que motivaba a esa gente. Y una cosa curiosa es que, por ejemplo, si miramos el escudo de España, vemos que hay una frase en latín que dice plus ultra, y esta frase yo creo que sirve para la motivación de todas las expediciones que hizo España en la conquista de América. Expediciones en las que en la mayoría de los casos moría el 70% de la expedición como poco, expediciones que casi nunca encontraban nada y que siempre era lo mismo, aun habiendo avanzado miles de kilómetros, era, venga, vamos más allá, vadeemos ese río, surquemos esas montañas, esas cordilleras, seguro que detrás está lo que buscamos. Y ese más allá, ese argumento, se iba alargando y alargando hasta que la expedición llegaba ya a recorrer 3.000, 4.000 kilómetros, y tú te paras a pensarlo, porque tú ves Estados Unidos en el mapa, ves la línea de la expedición y dices, a ver, es mucha distancia, pero, a ver, ¿cuánto? Vamos a compararlo. 4.000 kilómetros es la distancia que hay a lo mejor desde Málaga hasta Moscú. Quizá un poco menos, un poco más, y te das cuenta, todo eso andando, ida y vuelta, en unas tierras totalmente salvajes, donde lo más normal es que te recibieran a hachazos, flechas y con mucha hostilidad, y siendo claramente inferiores en número. Es decir, impresionante. Un libro donde se ve la crueldad, la gloria, la evangelización desde el punto de vista pacífico, respetuoso, y la evangelización desde el punto de vista inquisitorial. Es decir, esta novela refleja muy bien las dos caras de la conquista, la cara gloriosa y evangelizadora y con ganas de incluir a todo el mundo dentro de lo que era el imperio hispánico, y el otro punto de vista, que era el de los hombres que iban a un lugar sin ley y allí
cometían atrocidades. Bueno, y disculpar el corte, que la cámara me ha puesto el límite de 10 minutos y entonces se ha cortado y tengo que despedirme en otro fragmento. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo y que si os interesa el tema histórico de la conquista de América, no dudéis en darle una oportunidad a este libro porque, ya sea desde el punto de vista del entretenimiento o del aprendizaje, merece mucho la pena. Adiós.